El teléfono temblaba en las manos de la joven mientras su voz se quebraba. Detrás de ella, escondido tras la puerta entreabierta, un hombre con ropa elegante contenía la respiración. Carlos Romero, 38 años, dueño del hotel de 5 estrellas más lujoso de Madrid, se había hecho pasar por un huésped normal para probar al nuevo personal. Pero lo que estaba a punto de escuchar en esa llamada lo cambiaría todo. La nueva camarera, con los guantes amarillos aún manchados de jabón, presionaba el teléfono contra su oído mientras las lágrimas comenzaban a caer. Sus siguientes palabras revelarían un secreto tan desgarrador que Carlos tendría que tomar una decisión imposible. Esta es la historia de cómo un engaño pensado para desenmascarar a los deshonestos terminó revelando la verdad más pura que un corazón humano puede contener. Carlos Romero había construido su imperio en 13 años. El Hotel Real de Madrid era su creación. 5 pisos de lujo en el corazón de la capital, cerca de la Puerta del Sol. 200 habitaciones, 3 restaurantes con estrellas Michelin, un spa para VIPs. Pero el éxito tenía un precio: la paranoia constante. En los últimos meses había notado discrepancias en las cuentas, suministros que costaban demasiado, toallas que desaparecían, dinero de la caja que no cuadraba. El director Javier Martín aseguraba que todo estaba bajo control, pero Carlos ya no confiaba. Así que decidió hacerse pasar por un huésped normal, sin nombre famoso, sin trato especial. Solo Carlos García, comerciante de Barcelona, reservó una habitación estándar con documento falso. Quería ver cómo funcionaba su hotel cuando el dueño no miraba. Los primeros días fueron reveladores. El camarero del bar que servía copas más pequeñas, el mesero del restaurante que se embolsaba propinas, pequeñas deshonestidades. Pero no era suficiente. Quería pruebas concretas del personal de limpieza. Las camareras lo veían todo. Tenían acceso a dinero dejado en las mesitas, joyas olvidadas. Había 6 camareras en el segundo piso. 5 parecían profesionales, pero la sexta era nueva. Su placa decía Laura Sánchez, tal vez 26 años, cabello castaño recogido, uniforme azul perfecto. Se movía con determinación nerviosa, como alguien que necesitaba desesperadamente ese trabajo. Carlos decidió concentrarse en ella. Dejó la habitación desordenada esa mañana. 50 euros en la mesita, bien visibles. Un reloj caro en el lavabo del baño. Un collar de oro en la cama. Cebos perfectos. Salió, pero se quedó en el pasillo escondido. Quería ver qué haría Laura. Después de 10 minutos, la vio llegar con el carrito. Tocó 3 veces, sin respuesta. Entró dejando la puerta entreabierta. Carlos se acercó silenciosamente. Laura hacía la cama con movimientos precisos. Había visto el dinero, pero no lo tocó. Limpió el baño, movió el reloj delicadamente para limpiar debajo, lo puso en la misma posición. El collar lo dobló con cuidado y lo puso en la mesita. Estaba por irse satisfecho cuando el teléfono de Laura vibró. Lo sacó, miró la pantalla y su rostro cambió completamente. El color desapareció. Los ojos se llenaron de miedo. Respondió con manos temblorosas, y lo que Carlos escuchó lo cambió todo. La voz de Laura cuando respondió era completamente diferente. Pequeña, rota, desesperada. Carlos se apretó contra la pared, conteniendo la respiración. Laura hablaba con el hospital. Dijo que sí, era la madre de Diego Sánchez que había recibido el mensaje urgente. Mientras escuchaba, las piernas comenzaron a temblar. Se apoyó en la cama. Luego se sentó como si no pudiera seguir de pie. Con la mano libre se presionó la boca para ahogar un sollozo. Carlos solo escuchaba a su lado, pero era suficiente. Algo terrible estaba pasando. Ella seguía diciendo que entendía, que iría enseguida, que hiciera todo lo necesario, que el dinero no era problema, aunque claramente lo era. Cuando colgó, permaneció inmóvil. Los hombros temblaban. Luego se levantó de golpe, se secó los ojos violentamente y terminó frenéticamente la limpieza. Los movimientos se habían vuelto mecánicos mientras las lágrimas caían silenciosamente. Carlos no sabía qué hacer. Había venido a descubrir ladrones, no esto, pero había algo en la desesperación silenciosa de Laura que le estrujaba el corazón. Laura terminó en tiempo récord. Todo estaba perfecto. El dinero exactamente donde lo había dejado. El reloj sin tocar.
el collar puesto a salvo en la mesita. No había robado nada. Sin embargo, estaba en crisis, y Carlos se dio cuenta de que no podía ignorarlo. Llamó a Javier, pidió información sobre Laura Sánchez, contratada hace una semana, referencias perfectas, desesperadamente necesitada del trabajo, madre soltera con un hijo, despedida de su trabajo anterior cuando pidió demasiados permisos por emergencias familiares. Carlos preguntó qué tipo de emergencias, algo sobre el hijo enfermo, pero Javier no sabía detalles. Carlos se quedó sentado en la cama que Laura había hecho con cuidado. Miró el dinero. 50 euros. Nada para él. Para Laura probablemente una fortuna. Sin embargo, no los había tocado. Tomó una decisión. Descubriría qué había pasado. No como dueño, sino como ser humano. Carlos pasó el resto del día haciendo investigaciones discretas. Lo que descubrió le estrujó el corazón. Diego Sánchez tenía 7 años. Había nacido con una enfermedad genética rara que afectaba pulmones y corazón. Necesitaba cuidados constantes y medicinas costosas. Laura lo había criado sola después de que el padre desapareciera al descubrir la enfermedad. Durante 6 años había luchado para mantenerlo vivo, trabajando dobles turnos, pidiendo préstamos imposibles, vendiendo todo. Un mes antes Diego había empeorado. Necesitaba una cirugía que costaba 40.000 euros. El sistema público lo haría, pero la lista de espera era de 8 meses. Los doctores decían que Diego no tenía 8 meses. Tenía quizás 3 meses, 4 con suerte. Laura había intentado desesperadamente conseguir el dinero. Todos los bancos habían rechazado. Ya estaba demasiado endeudada. La familia no podía ayudar. Una recaudación de fondos online había reunido 3.000 euros. Una gota en el océano. Luego fue despedida porque pedía demasiados permisos para Diego. Sin trabajo, sin dinero, con un niño moribundo. El trabajo en el Hotel Real había sido un milagro. Con cada sueldo ahorraba cada céntimo. Saltaba comidas. Caminaba en lugar de tomar el autobús. Compraba ropa usada. Todo para Diego. Pero nunca sería suficiente. Incluso ahorrando todo durante 6 meses, no alcanzaría la mitad de la suma. Y Diego no tenía 6 meses. Carlos leyó todo y sintió algo que no sentía desde hacía mucho. Había construido su imperio endureciendo el corazón. Pero mirando las fotos de Laura con el niño pequeño frente al hospital, algo dentro de él se rompió. Al día siguiente llamó al hospital, haciéndose pasar por familiar. La enfermera fue firme. Diego estaba estable, pero el tiempo se acababa. Quizás 6 semanas antes de que las condiciones se volvieran irreversibles. La cirugía era necesaria de inmediato. Carlos preguntó el costo exacto. 42.000 euros. Imposible para una camarera. Ridículo para un millonario. No pudo dormir esa noche. Pensaba en Laura limpiando, llorando, que no había robado 50 euros. Pensaba en Diego, que no había hecho nada para merecer esa enfermedad. Podría pagar fácilmente. 42.000 euros eran menos que su último cuadro para el vestíbulo. Pero dar el dinero significaba revelar quién era. Involucrarse, abrir una puerta cerrada durante años. A las 3 de la mañana tomó una decisión. No daría el dinero directamente. Debía encontrar una forma que permitiera a Laura mantener la dignidad mientras él hacía lo que su corazón de repente le decía. Carlos pasó los días siguientes elaborando un plan. Debía ser perfecto. Laura no debía saber que el dinero venía de él. Habló con Javier sobre organizar una lotería para el personal. Premio 50.000 euros. Suficiente para la cirugía de Diego. Javier pensó que era extraño, pero Carlos era el dueño. El problema era hacer que Laura ganara sin que pareciera arreglado. Tuvo una idea, una competición basada en el trabajo. La camarera con las mejores reseñas de los huéspedes en un mes ganaría. Perfecto porque Laura era buena, quizás la mejor. En los días siguientes continuó fingiendo ser huésped normal. Siempre pedía que Laura limpiara su habitación. Cada vez dejaba reseñas entusiastas. También hablaba con otros huéspedes que conocía, pidiendo que solicitaran a Laura y dejaran reseñas positivas si el trabajo era bueno. Y el trabajo siempre era bueno. Observaba a Laura desde lejos. Veía cómo llegaba media hora antes, cómo se quedaba una hora después, cómo nunca se quejaba. Una semana después, Laura estaba limpiando una suite cuando el teléfono sonó. Carlos estaba cerca. Fingía esperar el ascensor. Era el hospital.
Diego había tenido una crisis respiratoria. No crítico, pero una advertencia. El tiempo se acababa. Laura intentó mantener la calma. Dijo que estaba haciendo todo lo posible. Por favor, mantuviera a Diego estable. Iría después del trabajo. Cuando colgó, no lloró. Miraba el teléfono con expresión vacía. Era la expresión de quien había luchado tanto que no tenía más lágrimas. Solo determinación despiadada, porque rendirse significaba perderlo todo. Carlos sintió algo endurecerse en una decisión. No podía esperar un mes. Diego no tenía un mes. Debía actuar ahora. Llamó al mejor cirujano cardiovascular pediátrico de España. Explicó la situación sin dar nombres. Preguntó cuánto tiempo tenía realmente Diego. El cirujano fue brutal. Con esos síntomas, quizás 3 semanas, 4 como máximo. La cirugía era necesaria inmediatamente. 3 semanas. No podía esperar. Debía actuar. Pero ¿cómo sin revelar todo? ¿Cómo dar a Laura el dinero sin destruir su dignidad? Pasó la noche pensando. Al amanecer tenía un plan. Arriesgado, complicado. Requeriría revelar parcialmente quién era. Pero era la única forma de salvar a Diego y permitir que Laura mantuviera la cabeza alta. Al día siguiente, Carlos pidió a Javier que convocara a Laura a su oficina. Cuando Javier preguntó por qué, Carlos simplemente dijo que lo hiciera sin preguntas. Había algo en su voz que hizo que el director no insistiera. Laura llegó a la oficina del director con expresión aterrorizada. Pensaba obviamente que sería despedida. Tenía las manos apretadas delante, los nudillos blancos. Cuando entró y vio a Carlos sentado detrás del escritorio junto a Javier, pareció aún más confundida. Carlos la miró por un largo momento. Luego pidió a Javier que los dejara solos. El director pareció sorprendido, pero obedeció, cerrando la puerta detrás de él. Laura permaneció de pie frente al escritorio, temblando. Carlos le hizo señas de sentarse. Ella se sentó en el borde de la silla. Lista para huir o colapsar, no estaba claro cuál. Carlos comenzó a hablar con voz calmada. Explicó que no era Carlos García, huésped normal. Era Carlos Romero, dueño del Hotel Real. Se había hecho pasar por huésped para probar al personal, ver cómo funcionaba su hotel cuando no miraba. Laura se puso aún más pálida. Probablemente pensaba que estaba acabada, que todo por lo que había trabajado estaba colapsando. Pero Carlos continuó. Dijo que había observado su trabajo durante días. Había visto su dedicación, su honestidad, la forma en que trataba cada habitación como si fuera la más importante. Había visto que no había robado el dinero que había dejado deliberadamente a la vista. Había visto una empleada que era exactamente el tipo de persona que quería en su hotel. Laura escuchaba en silencio, las lágrimas que comenzaban a formarse en los ojos. Luego Carlos dijo algo que la sorprendió. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Dijo que también había escuchado por casualidad su llamada del hospital. No intencionalmente, había sucedido mientras probaba al personal. Pero ahora sabía de Diego, sabía de la cirugía, sabía que el tiempo se acababa. Laura comenzó a negar con la cabeza, las lágrimas que ahora fluían libremente. Comenzó a disculparse, a decir que nunca había dejado que sus problemas personales afectaran el trabajo, que siempre había sido profesional, que nunca pediría permisos ni favores especiales. Carlos levantó la mano para detenerla. Dijo que no debía disculparse por nada. Había hecho un trabajo impecable en circunstancias imposibles. Cualquier otra persona se habría derrumbado. Ella, en cambio, había seguido presentándose, haciendo su trabajo perfectamente, manteniendo su dignidad incluso cuando el mundo colapsaba a su alrededor. Luego hizo la propuesta. El hotel tenía un fondo de emergencia para empleados en dificultades. Era poco conocido porque raramente se usaba, pero existía. Carlos había decidido usar ese fondo para cubrir el costo completo de la cirugía de Diego. No era caridad. Era una inversión en una empleada valiosa que había demostrado integridad y dedicación. Laura lo miró incrédula. No podía hablar. La boca se abría y cerraba, pero no salía ningún sonido. Carlos continuó. Dijo que había una sola condición. Después de que Diego se recuperara y estuviera estable, Laura seguiría trabajando para el hotel durante al menos 2 años. Quería que se convirtiera en supervisora de limpieza, que formara nuevo personal,
que transmitiera su ética de trabajo a otros. No debía devolver el dinero, debía pagarlo con su tiempo y conocimiento. Finalmente, Laura encontró la voz. Preguntó con voz rota por qué estaba haciendo esto. Él no la conocía. Eran extraños. Carlos fue honesto. Dijo que había construido su imperio poniendo las ganancias antes que las personas. Había endurecido su corazón porque pensaba que era la única forma de tener éxito, pero viéndola trabajar con tal dedicación mientras su mundo se derrumbaba, había entendido algo. El verdadero valor no estaba en los números en un papel, estaba en las personas que se presentan cada día y hacen su mejor esfuerzo incluso cuando nadie las mira. Laura comenzó a sollozar. No podía creer que fuera real. Carlos se levantó, fue al otro lado del escritorio y puso una mano en su hombro. Dijo que era real. Diego tendría su cirugía y ella no tendría que llevar ese peso sola más. Laura se levantó de repente y abrazó a Carlos, sollozando contra su camisa costosa. Él se sorprendió por un momento, luego lentamente devolvió el abrazo. Era extraño. No había abrazado a alguien con verdadera emoción en años, pero se sentía correcto. Cuando Laura se calmó lo suficiente para hablar, preguntó cuándo podía programar la cirugía. Carlos dijo que ya había llamado al mejor cirujano de España. La cirugía estaba programada para la semana siguiente. Diego sería trasladado a una clínica privada donde tendría los mejores cuidados posibles. Laura no podía dejar de llorar y agradecer. Carlos le dijo que fuera a casa, que estuviera con Diego, que se tomara todo el tiempo que necesitara. Su trabajo la esperaría cuando estuviera lista para volver. La cirugía fue un éxito. Diego fue operado por el mejor cirujano pediátrico de España en una clínica privada con equipos de vanguardia. 8 horas de cirugía delicada. Pero al final, el doctor salió del quirófano con una sonrisa. Diego lo lograría. Carlos estaba allí, en la sala de espera con Laura. No había planeado estar. Solo pensó en llamar para saber cómo había ido. Pero cuando llegó la mañana de la cirugía, se dio cuenta de que no podía quedarse lejos. Quería estar allí, no como dueño del hotel, sino como ser humano que se preocupaba. Cuando el cirujano dijo que la operación había sido un éxito, Laura se derrumbó en lágrimas de alivio. Carlos la sostuvo mientras lloraba, y por primera vez en años, se permitió sentir algo más profundo que el frío cálculo de los negocios. La recuperación de Diego fue larga pero constante. Semanas en el hospital, luego meses de fisioterapia. Carlos venía a visitarlo regularmente. Al principio, se decía que era solo para verificar su inversión, pero la verdad era diferente. Le gustaba ver al niño, escuchar sus risas mientras se recuperaba, ver el color volver a sus mejillas. Diego era un niño brillante y dulce que había pasado la mitad de su vida en hospitales, pero no había perdido la capacidad de sonreír. Cuando descubrió que Carlos era el señor amable que había ayudado a mamá, lo abrazó fuerte y preguntó si podía llamarlo tío. Carlos, que nunca había querido familia o lazos personales, sintió algo en el pecho apretarse y abrirse al mismo tiempo. Dijo que sí, podía llamarlo tío. Laura volvió al trabajo después de 3 meses, cuando Diego estuvo lo suficientemente estable para volver a la escuela, pero no volvió como camarera. Carlos mantuvo su promesa y la ascendió a supervisora de limpieza. Su salario se triplicó. Tenía una oficina, responsabilidades, respeto, pero más importante, tenía esperanza. Por primera vez en años podía mirar al futuro sin terror. Diego estaba bien, estaban bien. Todo gracias a un hombre que se había hecho pasar por huésped y había descubierto algo que no estaba buscando. La bondad de una madre desesperada que nunca había perdido su integridad. Un año después, Carlos invitó a Laura y Diego a cenar. No en uno de los restaurantes del hotel, sino en su casa, su apartamento privado que pocas personas habían visto. Cocinó personalmente, algo que no hacía desde hacía años, paella como le había enseñado su madre antes de morir. Después de cenar, mientras Diego veía dibujos animados en la sala, Carlos y Laura se sentaron en el balcón mirando Madrid iluminada de noche. Laura lo agradeció una vez más. Carlos negó con la cabeza. Dijo que era él quien debía agradecerle. Ella le había recordado por qué había empezado todo esto, por qué había trabajado tan duro para construir algo.
No era por el dinero o el poder, era para hacer la diferencia en la vida de las personas. Laura dijo algo que él nunca olvidaría. Dijo que Dios había enviado a Carlos disfrazado de huésped normal, porque a veces los milagros llegan camuflados. Debes mirar más allá de la superficie para verlos. Carlos rió. Dijo que quizás tenía razón. Se había hecho pasar por alguien más para descubrir la verdad sobre otros. Pero en el proceso había descubierto una verdad sobre sí mismo, que no tenía que ser solo un hombre de negocios frío. Podía ser algo más. 3 años después, el Hotel Real de Madrid tenía una nueva política. Cada empleado en dificultades financieras por emergencias médicas o familiares podía solicitar al fondo de emergencia. Carlos lo había expandido enormemente después de Diego. Había ayudado a 23 empleados en 3 años. Algunos devolvían el dinero cuando podían, otros no. A Carlos no le importaba. Laura se había convertido en directora de operaciones del hotel, la segunda posición más alta después de Javier. Diego, ahora 10 años, era un niño sano y vivaz, que quería ser doctor cuando creciera para ayudar a otros niños como él había sido ayudado. Y Carlos todavía era dueño del Hotel Real, aún un hombre de negocios exitoso. Pero también era algo más ahora. Era tío para un niño que no tenía lazos de sangre, pero había conquistado su corazón. Era amigo de una mujer que le había mostrado que la verdadera fuerza es nunca rendirse, incluso cuando el mundo se derrumba. Era alguien que había aprendido que a veces debes fingir ser alguien más para descubrir quién eres realmente. De vez en cuando caminaba por los pasillos de su hotel, se detenía y miraba al personal trabajando. Recordaba aquel día cuando se había hecho pasar por huésped y había escuchado a una mujer llorar por teléfono. Recordaba cómo todo había cambiado y sonreía, porque a veces la mejor inversión que puedes hacer no es en acciones o propiedades, es en personas, y a veces el mejor retorno que puedes recibir no es en dinero, es en saber que has salvado una vida, y en el proceso has salvado también tu alma. 5 años después de aquella llamada que había cambiado todo, el Hotel Real no era solo el más lujoso de Madrid. También era conocido como el lugar donde los empleados eran tratados como familia, donde las personas en dificultades encontraban ayuda, no juicio, donde la integridad de Laura se había convertido en el estándar que todos intentaban alcanzar. Carlos había expandido el programa a otros hoteles que había adquirido. El Fondo Diego, como lo llamaba en privado aunque oficialmente tenía un nombre más formal, había ayudado a cientos de empleados en toda España. Diego tenía 15 años ahora, completamente sano, y trabajaba medio tiempo en el hotel los fines de semana. Quería entender el negocio desde dentro antes de ir a la universidad. Carlos le había dicho que siempre habría un lugar para él, si quería, después de graduarse. Laura se había casado con un médico que conoció durante uno de los controles de Diego, un hombre amable que la amaba a ella y a su hijo. Carlos había caminado con ella hacia el altar, orgulloso como habría estado un padre verdadero, y Carlos había entendido finalmente qué significaba la familia. No era solo sangre, era elegir presentarte por alguien, día tras día. Era ver a alguien en su peor momento y decidir quedarse. Era fingir ser alguien más y descubrir quién eres realmente en el proceso. El teléfono en su mesita de noche tenía una foto como fondo de pantalla. No era de su hotel o sus éxitos, era de él, Laura y Diego, en un picnic en el parque, todos riendo por algo que Diego había dicho. Miraba esa foto cada mañana al despertar. Le recordaba que lo más precioso que había encontrado no había estado en un balance o en una inversión. Había estado detrás de una puerta entreabierta, en una llamada desesperada, en los ojos de una madre que nunca se había rendido. Y cada vez que escuchaba a un empleado llorar o luchar, no miraba hacia otro lado. Se acercaba, preguntaba, ayudaba, porque había aprendido que a veces eres puesto en la vida de las personas en el momento justo para ser el milagro que necesitan, y a veces, mientras los ayudas, ellos te salvan a ti. Dale like si crees que la verdadera riqueza está en la capacidad de ayudar a otros cuando nadie está mirando. Comenta contándonos de un momento en que alguien creyó en ti cuando todos los demás habían dejado de hacerlo. Comparte esta historia
para recordar al mundo que los milagros aún existen, pero a veces llegan disfrazados. Suscríbete para más historias que demuestran que un solo gesto de bondad puede cambiar el curso de una vida entera. En el mundo donde vivimos todo parece ser una transacción. Damos para recibir, ayudamos para ser ayudados, invertimos por un retorno. Pero la historia de Carlos y Laura nos recuerda que el verdadero valor no se mide en dinero o poder, se mide en la diferencia que haces cuando nadie está mirando, cuando no hay nada que ganar, cuando la única razón para actuar es porque es lo correcto. Carlos había ido en busca de ladrones y deshonestos. En cambio encontró la honestidad más pura en una mujer que tenía toda razón para robar pero eligió no hacerlo. Y esa elección, esa pequeña demostración de integridad en un momento de desesperación, había salvado no solo la vida de un niño, sino también el alma de un hombre que había olvidado cómo sentir. Esta historia nos enseña que a veces debemos quitarnos nuestras máscaras y fingir ser alguien más para descubrir quiénes somos realmente, y que los milagros suceden todavía, cada día, en las manos de personas comunes que toman decisiones extraordinarias cuando nadie las mira.